Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por asistir a esta convocatoria sobre una charla sobre la experiencia en manejo de trips parvispinos. Agradecemos en esta oportunidad al laboratorio de la Universidad de Costa Rica que nos ha facilitado la posibilidad de utilizar esta plataforma Zoom. Agradecerles a todos ustedes por el interés. Aquí hay personas, he visto casi personas de todo el territorio nacional y también fuera del territorio nacional. Agradecerle también a la Universidad de Florida a través del doctor Hugo Smith y de la doctora Alessandra Re- Reibinti, me cuesta pronunciar. También está Mariana por acá, que son las personas que van a estar dictándonos este webinar. El doctor Hugo Smith es entomólogo vegetal en el Centro de Investigación y Educación de Costa del Golfo de de la Universidad de Florida. Ha sido seleccionado como el próximo editor y jefe de la revista de Manejo Integrado de Plagas, publicado en la Sociedad Entomológica de América. Actualmente es editor de la revista sobre manejo integrado de plagas, Journal of Interest Pest Manager of de Oxford. También tenemos a la doctora Revinti, que la doctora Revinti es profesora adjunta en el Centro de Investigación de Educación Tropical. Tiene un doctorado en acarología de la Universidad de Ámsterdam con especialización en ecología del comportamiento de ácaros y depredadores. Y Mariana es parte del personal, de los profesionales que están especializándose en esta área. Agradecemos también el interés y la colaboración del doctor Hugo Smith, que siempre ha estado y estuvo del primer momento, desde el año pasado que tocamos este tema, ha estado dispuestos a compartir su experiencia con todos los aquí presentes. Quisiera además recomendarles a ustedes que sigan nuestro Facebook del Servicio Fitosanitario del Estado. En el mes de abril tendremos otros expertos, pero en el tema de enfermedades en cítricos. Los que estén interesados en el tema de cítricos, estén atentos y síganos en Facebook. Adelante, doctor Hugo Smith, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, don Esau, y gracias a todos por y todas por su participación. Voy a tratar de compartir la pantalla. Em, Parece así, pare- parece Sí, bien eso, así, sí, así está sí bien. se ve Ok. bien, sí. Ok, entonces hoy vamos a tener tres charlas. Yo voy a empezar con una charla que se llama Asuntos Básicos en el manejo de trips parvoespinas y yo quiero reconocer a Ana Mesaros, que es una extensionista con la Universidad de Florida que me ha apoyado en esta presentación y ella trabaja en el área del estado donde hay producción de chile más afectado por trips parvoespinos. Después, la doctora Alejandra Revinti va a hablar, su charla se llama Construyendo un programa de manejo para el trips de espinas cortas. Y trips de espinas cortas es el nombre común que hemos aceptado para usar aquí en los Estados Unidos para trips para espinas. Y la doctora Alejandra va a hablar más de la perspectiva de producción de plantas ornamentales, pero la información que va a compartir es importante para cualquier cultivo. Y después, mi estudiante de doctorado, licenciada Mariana Montero, va a hablar sobre sus estudios no con parvespinos, sino con Megalurotrips usitatus, que es otra plaga, pero y no estamos presentando el trabajo de Mariana porque hoy estamos pensando en cómo desarrollar un programa como integral para trips parvespinos. Y yo creo que la metodología que está usando Mariana para evaluar biopesticidas es algo que se podría aplicar también para trips parvespinos. Ok.
Bueno, como yo he dicho, estoy reconociendo el apoyo de Ana Mejaros, que me ha ayudado con esta presentación y que tiene bastante experiencia en el campo con manejo de trips parvoespinos. Aquí estamos mirando cómo aparece esta plaga al simple vista, así en una hoja de pepino. Y ustedes pueden ver los insectos chiquitos, oscuros, pero también pueden ver el rascado, el daño típico de trips, am, aunque no es muy severo en esta foto. No sé si también pueden ver los puntitos, hay como puntitos verdes que es también diagnóstico, algo característica de trips, que son, la verdad, son los heces de los trips, pero es algo que se nota siempre y cuando hay daño de trips. Daño de trips parece un poco como el daño de araña roja, pero con araña roja normalmente hay esta telaraña y no hay los puntitos chiquitos así verdes o negros. Aquí al lado izquierdo podemos ver un poco más cerca macho y hembra. Parecen bien distintos los dos géneros. Sí, la hembra es más oscuro y el macho es más pálido. Y al lado derecho, así más o menos es como parece una hembra de trips parvespinos con un poco de magnificación, por ejemplo, como con una lupa. Y se puede ver que el abdomen es oscuro, el tórax y la cabeza más amarillo. Y en las alas anteriores hay como franjas blancas cerca del cuerpo que se notan también al simple vista. Aquí, machos y hembras juntos por ejemplo, visto con un estereoscopio en etanol, y pueden ver que las hembras son un poco más grandes que los machos. Y los machos son pálidos. Hay muchos trips amarillos, pálidos, que parecen un poco como los machos. Por eso voy a entrar y tocar un poquito en el tema de identificación, porque sabemos todo que el primer paso en manejo de una plaga es identificar la plaga, ¿sí? Para muchas plagas eso no es complicado, pero cuando estamos hablando de manejo de trips, la identificación siempre es parte del manejo, porque normalmente hay mezclas de especies y algunas especies son plagas y otros no. Y entonces tenemos que saber cuando estamos aplicando insecticidas, por ejemplo, cuál es el efecto en todas las especies, ¿ok? Aquí parece este parvecinas bajo magnificación. Se puede ver la hembra al lado izquierdo y el macho al derecho. Y solo rapidito, algunas características, no voy a hablar de las antenas, pero aquí es el tórax, el área detrás de la cabeza. Vamos a ver rápido esta ala anterior. Y en un par de diapositivas voy a enseñarles algo hacia el abdomen. Y en este grupo, en este género de trips, eso es el pronoto, es el área detrás de la cabeza, es el lugar, los taxónomos, aquí es donde busquen primero para ver qué tienen. Y tienen en el género de trips, tienen esas setas o pelitos ah, que están posteroangulares, al parte del pronoto más cerca del abdomen. Aquí se puede ver esos trips parvespinos. En el medio es trips palmi, que tiene el mismo patrón, pero aquí con Frankliniella occidentales, que es otra plaga, ustedes pueden ver que hay esas setas largas también en al lado anterior. Son detalles como pequeños, pero si vamos a entrar más en otro taller por la identificación, es un ejemplo de cómo se puede reconocer patrones distintos para identificación. También con las alas anteriores pueden ver una línea de setas continuas en las alas anteriores de trips parvecinas, que es como lo que hay en Frankliniella. Pero la mayoría de trips no tienen esas setas continuas, tienen espacios entre las setas, como yo he mostrado al lado derecho en el ala anterior de trips palmi. Son solamente algunos ejemplos de cómo podemos aprender más de identificación. Yo he dado varios talleres en montaje e identificación de trips en América Central en los últimos años y con mucho gusto puedo volver
Al lado derecho, quiero hablar solo un poquito de, hoy en día con los celulares que tenemos, hay un aparato muy sencillo que se puede conectar a un estereoscopio para ver y tomar fotos y ver características muy, bueno, difíciles a ver, pero lo importante de eso es que se puede tomar fotos. Hay que saber cómo hacer el montaje, pero se puede hacer fotos y enviar fotos a especialistas adentro de su país, pero también en otras partes del mundo. Entonces es algo en que tenemos que aprovechar de eso, podemos aprovechar de eso en el futuro para mejorar la identificación. Bueno, el ciclo de vida de trips para espinos es como muchos trips en este grupo, es bastante rápido en temperaturas comunes en el campo, de como más o menos 15 días. Pueden ver al lado izquierdo el macho pálido y la hembra un poco más grande que el macho. Y viven un promedio dicen los machos 6 días, las hembras hasta 9 días, más o menos una semana. Pero las hembras ponen los huevecillos adentro del tejido de la planta. Entonces, esta etapa de huevecillo está protegido de insecticidas, pero también de la mayoría de depredadores. La, Hay dos etapas larvales, que el primer instar sale del huevecillo y cada etapa es como 2 o 3 días. Y después al final del segundo instar entran en dos etapas pupales y las etapas pupales se pasan en el suelo. Y esta etapa también es bastante rápido, 2 o 3 días. Solo quiero hablar algo rápido de las partes bucales de TRIPS. Son asimétricas y aún no se puede ver muy claramente en esta foto, pero la descripción morfológica está ahí, que a un lado tiene una mandíbula que forma una trompa cónica. Eso se usa para abrir a la superficie, por la superficie de la planta y al otro lado dos estiletes formando un tubo alimenticio que se usa como una pajilla para chupar el contenido. Entonces están alimentándose de la superficie de la planta a nivel celular. Tienen un poco tipo rascando, chupando y no se alimentan directamente del sistema vascular como otras plagas, por ejemplo, como mosca blanca o áfidos. Tiene un rango hospedero muy amplio, más de 100 especies de plantas de más de 39 familias botánicas. Aquí son algunos hospederos ornamentales, gardenia, anturio, crisantememo, mandevilla y joya. Y la doctora Alejandra va a hablar más de eso. También hay varias plantas hospederas hortícolas que son importantes y lo más afectado es probablemente el chile, pero también hemos visto aquí daño en berenjena, en pepino. En la literatura hay documentación de que puede afectar a papas y también a sandía. Aquí o así parece el daño que hacen a las hojas nuevas, las hojas tiernas, y quiero enfatizar que parece bastante al daño del ácaro blanco, esta distorsión, esta malformación de las hojas. Entonces hay que colectar y examinar, estar seguro que tenemos trips parvaspinos o si tenemos otra cosa. Y porque el ácaro blanco también es una plaga fuerte en Chile. Y al lado izquierdo, lado derecho, yo tengo una foto bajo magnificación. Se pueden ver la hembra, así donde yo tengo el número 1 de ácaro blanco y el 2 es el macho. Son, claro, son microscópicos, pero también los huevecillos son muy distintos, así con ácaro blanco. Tienen puntitos blancos y son muy distintos. Y así parece el daño a Chile y pueden ver que parece a veces como asociado con el cálice. Los trips les encantan, especialmente las larvas, esconderse debajo del cálice y a veces el daño parece que está empezando ahí. Y al lado derecho pueden ver el rascado, como parece el daño
en pepino. Yo quiero hablar un poco de cómo trabajar con trips parvespinas. Yo voy a mostrar los resultados de un ensayo que hacemos aquí, se llama un ensayo de dosis máxima, en que colectamos poblaciones del campo y aquí en el laboratorio estamos evaluando para ver cuáles son los insecticidas que funcionan y cuáles no. La foto que tengo ahí es de hace 2 años, un trabajo que yo hice con algunos compañeros en Guatemala, en el Petén, y estuvimos colectando Megalodontrips usitatus en el campo para hacer este bioensayo. Y pueden ver que hay jaulas, hay que comprar o conseguir jaulas muy, bueno, bastante específicas por la tela antitrips, porque ah, es común, por ejemplo, comprar tela de novia, esta organza para hacer jaulas para insectos, pero los trips pueden salir eh, por esta tela. Pero tengo aquí, fuimos al campo para colectar y yo puse este círculo amarillo para mostrar que hay como 2 macetas de frijol para dar como plantas a los megalodontrips para mantenerlos allí, para producir una población para hacer el ensayo. Entonces, si uno quiere mantener poblaciones de trips parvespinos, es necesario también mantener las plantas. Y así funciona este bioensayo de dosis máxima. Ah, Preparamos el insecticida así. Nosotros usamos un ratio de estrías si fuera al nivel del campo. Pueden ver así 327 litros por hectárea, ¿ok? Pero producimos plántulas de frijol como sustrato y lo tratamos en el tratamiento y después ponemos los raíces en un poco de agar para mantener la humedad y después la plántula en una caja Petri con 10 adultos, normalmente hembras de trips parvespinos. ¿Ok? Y eso lo replicamos 4 veces por cada tratamiento. Lo dejamos ahí 3 días y después de 3 días, 72 horas, abrimos la caja Petri y contamos si es el número de muertos y el número de los que son vivos. ¿Ok? Y aquí es una lista de los insecticidas que hemos evaluado aquí en Florida, en el sur de Florida. Yo tengo al lado izquierdo el nombre comercial que se usa en Latinoamérica y después el nombre comercial en inglés. Y la columna en el medio es bastante importante porque tiene el código de modo de acción ah, que indica la manera en que mata, en que funciona. Y eso es muy importante para el manejo de resistencia, para no sobreusar cualquier modo de acción y también para evaluar cuáles son los que funcionan y los que no funcionan, porque ahorita vamos a ver que hay algunos que funcionan mejor que otros. Algo que yo aprendí en Guatemala hace casi 2 años es que las fichas técnicas de los insecticidas en Centroamérica no tienen esta información, no tienen el código de modo de acción y eso es algo que valdría la pena pensar en cambiar, porque esta información es muy importante. Sin saber el modo de acción, no podemos, es muy difícil que los agricultores tienen un programa para manejo de resistencia. Ok, okay. Son 6 poblaciones que hemos evaluado. Se puede ver el nombre ahí al eje horizontal y yo tengo, bueno, por ejemplo, donde dicen West Palm Pepino es del condado de West Palm y hemos colectado de pepino. Y lo que estoy enseñando primero es el testigo, los trips, los 40 de cada población que no recibieron ningún tratamiento. Siempre tenemos que incluir un testigo para estar seguro que la sobrevivencia está alta y que no hay ningún problema con la población. Y aquí hemos tenido al menos 90% de sobrevivencia en el testigo. Ok, eso es sin ningún tratamiento. Aquí las mismas 6 poblaciones, pero tratado con metomilo o lanate. No hay nada azul porque el 100% de cada población
murieron. Y el NII, la muestra 240 es el número total de individuos que hemos evaluado. ¿No? Y no estoy promoviendo la nati, es altamente tóxico, pero es un ejemplo de algo que funcionó bien. Aquí son los resultados con Spinoaceae, con Radiant en inglés. Tienen varios nombres en Latinoamérica: Exalt, Runner, Solaris, Winner. Y pueden ver que en dos poblaciones había una sobrevivencia de no, 2, 5 por ciento, pero la mayoría murieron, todos. Este tal vez es el insecticida más indicado para uso, para manejo de trips, pero solamente se puede solamente usar un par de veces ¿sí? Por cada cultivo por problemas de resistencia. Eso es tolfenpirad. No estoy seguro que está disponible en Centroamérica, pero aquí se puede ver un poco más variabilidad, sobrevivencia un poco más alta, lo más 30% en algunos, todos murieron, pero aquí estamos mirando un poco más variabilidad, pero solo hemos evaluado 5 poblaciones. Eso es abamectina, otra insecticida que es bastante común. Y pueden ver, es por eso que para mí es importante colectar poblaciones de granjas distintas en áreas distintas, porque no todas las poblaciones van a contestar o responder de la misma manera. ¿Okay? Funcionaba bien contra algunas poblaciones, pero contra otros no. Había casi 100% de sobrevivencia. Una presa es un insecticida bastante común también, y todavía estamos mirando variabilidad en algunas poblaciones bastante susceptibles, otros no tanto. Sivanto, el grupo 4D, ah, por la mayoría no funcionó muy bien. En alguna población sí había mortalidad bastante alta. Y eso es versus solamente 4 observaciones. Ese es un producto más o menos nuevo, grupo 9D. Y con los 4 que hemos evaluado, los resultados no salieron muy bien. Y creo que el último es un piritroide. Y la verdad, el resultado no era tan diferente del testigo. Por la mayoría, no hemos tenido buenos resultados con piritroides. Hay mucho uso de piritroides porque son de espectro amplio, son baratos, matan a muchas cosas, pero no es muy aconsejable usar piritroides para manejo de este trips ni de cualquier tipo de trips. Ah, bueno, es un ejemplo de la información. Para mí el primer paso es ver qué está funcionando al nivel de insecticidas convencionales. Y la doctora Alejandra va a hablar mucho más de otros mecanismos, otras herramientas, aparte de los insecticidas convencionales, porque estamos todos de acuerdo que necesitamos alternativas, pero para mí es importante empezar con este tipo de información. Y quiero mostrar que tenemos una publicación aquí de la universidad, está en español sobre, bueno, se llama Entendiendo el modo de acción de los insecticidas y el manejo de resistencia en la horticultura de Florida, y también tenemos ejemplos y una tabla. Solo estoy enseñando o mostrando 2 páginas, pero esta publicación está bastante completa y tiene información sobre insecticidas para cultivos y también para ornamentales, y tienen los nombres comerciales en inglés y también en español. Y bueno, eso es mi última diapositiva. Eso es una foto que yo tomé bueno, en 89 en Guatemala. Y es un ejemplo, así en el Malón, en el Altipano, cerca de Quetzaltenango. Es un ejemplo un poco exagerado, tal vez, de la diversidad de los sistemas de agricultura que tenemos en Costa Rica, en otros países. Pero normalmente estamos enfocando con los bioensayos o los ensayos en lo que está pasando al nivel del cultivo, de una granja o de una parcela, pero
también tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando por el alrededor, en los cultivos cerca de, de las parcelas que están muy afectadas de la plaga para entender mejor dónde está, de dónde viene esta plaga, dónde está este Trips parvoespinos cuando no solamente está afectando en el Chile, cuál es el papel de malezas. Sí, por un manejo más integrado es importante tomar en cuenta ah, todo lo que está pasando en el paisaje. Y con eso voy a terminar. Aquí es mi correo electrónico y mi sitio web. Y yo creo que, no sé si queremos tener algunas preguntas ahora, don Esau, o si queremos seguir con la presentación de doctora Tal, Alejandra. tal vez unos 5 minutos máximo de preguntas para poder cumplir con el tiempo, como hemos quedado. Ok. Si alguien tiene alguna consulta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Muy bien, Mucho gracias. gusto. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros, porque el tema del TRIPS es un tema muy serio a nivel de la agricultura. Bueno, Disculpe, disculpe. ¿Se puede presentar? claro, don Esaú, buenas Sí, tardes. sí. Mi nombre es David Arguedas, aquí de Costa Rica propiamente. Soy productor de yuca. Ajá. En la yuca, el TRIPS, bueno, nosotros nos afecta muchísimo. Realmente el tema es muy importante y era para agradecerle el tiempo, igual a don Esaú, a todos, por invertir y por capacitarnos más. Sí, Gracias. con mucho gusto, sí. ¿Una pregunta más o comentario? Hay algo en el chat y Sí, puede yo, ver. perdón, Sí, yo le hice una pregunta, soy Marco Chacón de la empresa Agrobio, don Esaú, un placer saludarlo. igualmente. Gracias. Eso. Ajá, Señores, miren, nosotros trabajamos con Copper Biological Systems ajá, en el tema de ácaros depredadores, ajá. también chinches depredadoras como orios Ujú, insidiosos. ajá. Quisiera saber cuál ha sido su experiencia en el uso de los ácaros depredadores, en específico, ahora estamos trabajando mucho más con el limónica, Amblodrimalus limónica, y también con mezclas con óleos insidiosos. ¿Y cuáles químicos considera usted que son aceptables también en este manejo integrado de plagas sin que se vean afectados los benéficos? Eso sería. Muy amable, don Saúl, Ah, y gracias. Sí. don Marco, disculpe, ¿cuáles son los cultivos que están produciendo? Estamos trabajando en chile, pepino, Ok, también estamos trabajando en yuca, también estamos trabajando con nematodos entomopatógenos como ok. Sternema carpocapsae y Sternema peltiae. A Y usted, ajá. A usted le va a gustar mucho la próxima charla del doctora Alejandra. Ella es experta en el uso y estudio de ácaros, de todo tipo de depredador y también va a presentar algunos datos sobre el uso de entomopatógenos, de nematodos, hongos. Mi experiencia es muy poco. En el campo hemos visto muy pocos, no encontramos muchos depredadores. Y es cuestión aquí como usted ha preguntado, si vamos a poner en liberación enemigos naturales para que funcionen, hay que dejar de aplicar insecticidas o solamente usar insecticidas que son compatibles. Y hasta ahora no tenemos un sistema, al menos en hortalizas, en ornamentales son mucho más avanzados, pero la doctora Alejandra va a hablar más de eso. Ah, ah, también otra pregunta que yo tenía era que en los análisis que usted había hecho, doctor Hugh, ah, era sobre el estadio que estaban controlando los insecticidas, porque supongo que todos los insecticidas, al menos los conteos, supongo que fueron en adultos. No sé si los eh, análisis fueron sí, en sí, otros estadios. es cierto. En lo que yo mostré, solo hemos evaluado adultos. Y es cierto que las larvas seguro son más susceptibles y también vale la pena evaluar el efecto sobre las larvas, pero ah, sí. Sí, exactamente lo digo porque yo veo el problema de Trips parvispinus como un problema multifactorial.
Y lo digo porque si controlamos el adulto, aún así estamos pensando que muchas hembras grávidas, hembras preñadas, van a poner muchos huevecillos Sí, y esos huevecillos eventualmente van a ser pupas, van a pasar a larvas. sí, es Entonces cierto. estamos teniendo un control nada más sobre un estadio. Y la tendencia, las investigaciones que hemos hecho por parte de AgroBio es que las hembras grávidas casi siempre son las primeras que comienzan a colonizar el cultivo, porque son las que Ujú. tienen más hambre. Ok, Entonces, el tema es ir enfocándonos también en los otros estadios, ya sea estado larval o estadio de huevo o sí, pupa, sí, porque si solo pensamos en adulto, estamos solucionando una parte del problema. Eso sí. sería mi aporte. Ok, Gracias. muchas gracias. Nancy, yo creo que usted es la próxima. Está mudada. No. No se escucha, Nancy. No. Nancy, no se escucha. Nancy sí tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. Bueno, Nancy arregla su problemita. eh, aquí, Ana, aquí, José, José, usted tenía una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Buenas tardes. doctor. Sí, ¿Me escucha? sí, le Ok, escucho. mi nombre es José, soy del Estado de México y mi pregunta va sobre si hubo un control de edad de los adultos que se evaluaron. Em, bueno, los datos que yo mostré eran con adultos, sí. Solamente los con insecticidas convencionales. ¿Eso es su pregunta? Sí, sí, es que mostró un ciclo de vida y mencionó que Sí. Sí, la hembra, yo más enfocado en adultos, pero la próxima charla hay información sobre, la doctora Alejandra tenía algo mucho más complejo y integrado y vamos a ver el efecto sobre otras sí, etapas. pero ¿Ok? me refiero al estado de desarrollo de adultos. Sí. Dice que fueron adultos, ¿fueron hembras o machos? Y si control, y si, Hembras. Yo ¿eh? solamente uso hembras. Yo Pero uso. no, Ajá. pero no hubo un control de edad, me refiero a como estado adulto o hembras, mostró que duraba 9 días y el macho 6 días. Según la literatura, sí. Ok, gracias. Sí. Nancy, usted ya puede tener el micrófono abierto. Pareciera que no, Nancy. Ok. Tal vez por el tiempo, o Sí, Nancy, tal vez usted puede escribir en el chat. Am, y alguien me preguntó la tasa que hemos usado para espinatorama y siempre usamos la tasa más alta en lo que hay en la etiqueta. Yo puedo buscar, pero siempre usamos la tasa más alta porque por eso se llama dosis máxima. Am, ok. Y los otros, mirando las otras preguntas, yo creo que es mejor seguimos adelante con la presentación de doctora Reventi porque hay bastante interés en la información que ella va a compartir. ¿Está bien? Gracias, doctor Smith. Buenas tardes a todos. Me llamo Alexandra Revinti y yo soy de Grecia. Hoy voy a presentar en inglés porque yo no conozco la terminología en español, pero mi presentación va a estar en español y tengo también subtítulos en español. Y vamos a discutir y voy a, ¿cómo se dice? Answer. eh, Contestar Contestar. sus preguntas después. Entonces, por ahora vamos a empezar. Okay. Can you see my picture, my slides? Everything Perfect. okay? Yeah, Perfect. looks perfect. Okay. So, hi everyone. My name is Alexandra Revinthi, and today I'm gonna be talking about how we are working towards the development of an integrated pest management against the Thrips parvispinus, that we call it with a common name
short spine thrips. So in order to develop this IPM program, we have focused, in the beginning, we focused a lot on chemical control because this was an invasive pest for the United States, and there were quarantines imposed especially to ornamental nurseries, that they are the ones that move the plants. So we started here by identifying efficacious chemical control treatments. But as the time was passing by, we were able also to focus on biological control, but also develop some treatments for producing clean propagative materials. So today I'm going to be touching in these three aspects that you see in these circles. And in parallel, we are currently working in how to better monitor Thrips parvispinus, and we are working on identifying which sticky cards are the best. But today I'm not going to be showing you data for this aspect. Starting with the chemical control, you will see in the slide that this was a huge team effort. The people that work in my lab gave their best in order to do all these experiments and provide information to the ornamental industry as soon as it was available. So as we saw already with the life cycle of this pest, for the chemical control, initially we focused on targeting the thrips stages that live on the leaves. And these are the adults, the first instar larvae, and the second instar larvae. So right now, all the experiments that I'm going to be showing you, they refer to the adults, primarily adult females, first instar and second instar. So what we did initially, we started screening all the available insecticides, conventional insecticides, that were registered for use on ornamental plants that they were produced in nurseries or in greenhouses, and they could potentially also had thrips in their label. So we assembled a list of various conventional insecticides, and you can see them here. The insecticides belong to different groups in order to have multiple options for rotation, and I'm going to be talking about this in a moment. And what we did, we made sure all these products were registered for use in Florida and the United States, and we tested the maximum label rate. But we didn't stop only on conventional insecticides. We also tested biorational insecticides, and these are insecticides that they were primarily botanical, so they were based on plant extracts, but there were also some mineral oils. So you will see here, we assembled another list of 11 products that they were again registered for use in the United States on ornamental plants under nursery or greenhouse production. And again, we tested the maximum label rate. In this case, the products that we tested, a lot of them, they are considered softer chemistry, and they don't even need a registration number. So they are a special case of insecticides, so they are also considered a little bit more environmental friendly and to a larger extent compatible with other practices, and they can also have less impact to pollinators. So just to give you a brief overview what we did, when this thrip arrived to Florida, they put quarantine in the nurseries, and then they told them that if they want to exit the quarantine, they had 48 hours that they could treat their plants, implement different ways to eradicate the pest from the plants, and they could request a reinspection after 2 days, after 48 hours. So what we did, we tried to focus on identifying pesticides that they could act and kill the thrips within 48 hours. And this is why our evaluations had only a 48-hour window, okay? But these were all in the lab. So what we did, we worked with bean plants actually in the lab, because this is where we maintain the colony of the insects. We cut leaf discs
of beans, and then we transferred 5 first or 5 second instar larvae or 5 adult females. And then we sprayed directly these insects with a pesticide, or what we did, we first sprayed the beans and then we transferred the insects. So in this way, we could evaluate the treatment application in 2 ways. The first one is called direct, and the second one is called residue toxicity. So after we applied our treatment, we measured the mortality within 24 and again at 48 hours. But we also evaluated how much damage we would observe on the leaf disc, and we used a free software that is called ImageJ in order to actually calculate how much damage of the leaf area has been documented within 48 hours. Because I don't have a lot of time in order for me to cover all the aspects that I want to discuss today, I'm just showing you pretty much the overall conclusions. So all the way to the left, we have the different treatments. These are the products that we tested. And as you can see, they have different colors because they belong to different groups. And then you will see that each product had either, it could cause mortality either directly or via residue toxicity in all 3 different stages that we evaluated, the first instar, the second instar, but also the adult female. Another interesting thing that we observed is that some products like, for instance, mainspring, they could sometimes kill the insects, but in some cases they didn't. But the interesting thing that we observed is that they were able to stop the insects from feeding on the plant tissue, which is a good indication because the ornamental plants are sold because they are beautiful, right? So any type of damage that is being caused on the plant, it causes money to the grower. So if we can prevent the insects from feeding and stop them from feeding on the plant tissue, we are already helping the grower, preserving and protecting the plant. And of course, if the insects do not feed for a prolonged period of time, they will die eventually. So what we concluded is that maybe in 48 hours, it was too soon in these products to actually measure mortality. However, we could see the potential of these products. Then we also checked what happened in the case of the biorational insecticides that I mentioned, and you will see that there was a mineral oil that is called ultrafine that it showed a promise because we could see that it could kill first instar larvae, second instar larvae, as well as adult females when it was directed to them or on the plant. Additionally, we also show potential for another biorational insecticide that is called Be Safe, and the active ingredient is the sesame oil, where again we saw that it could indirectly stop the second instar larvae and the adult female from feeding, as well as causing mortality to these 2 stages. So compiling all this information from the laboratory experiments, we assembled a short list with the 9 most promising chemical control treatments that we would like to evaluate under greenhouse conditions using ornamental plants this time. So we selected these 9 products that you can see here. All of them came from different groups, IRAC groups, so we could actually use them for rotation. And we included water as our control for these experiments. Again, we tested the maximum label rate. Just to guide you a little bit how our experiments were conducted, we did 2 types of application, one preventive and one curative. As I mentioned, the control was the water. And in the case of the preventive application, we would spray the plants and then we would release the thrips. In the case of the curative application, first we would infest the plants with the thrips and then we will apply the pesticides. And in this case, we wanted to see if we can
protect the plant by applying pesticides, or if we can cure the plant from the infestation if we see the infestation late and we act later. So for these experiments, we use 6 plants per treatment per type of application per plant species. So we did these experiments with mandevillas and gardenias. And in the case of mandevillas, we even had 2 different cultivars that we evaluated. So I'm going to show you just a summary table graph about the mortality of thrips on mandevilla due to the lack of time, and I'm going to guide you through these results. So on the bottom, on the x-axis, you will see the mortality that ranges from 0 until 100. And then on the y-axis, you will see the different pesticides that we use. On the upper part, we have the conventional pesticides, and the lower bottom, we have 2 biorational insecticides. If you see a red color, it means that the results were not statistically different from the water control. So we didn't see significant mortality because of the pesticide. But if you see a blue color, it means that the results were actually statistically different from the water control, and it means that the pesticide was effective. Aló, Yes? Rach. No, yo estoy aquí que estoy viendo. Okay, I'm gonna continue. So and then we had the 2 different modes of application, right? The direct one, which is with a dot, and the residue toxicity, the indirect one, the curative, the preventive, which is like with a star, right? So you will see that there was one pesticide that is called Piston. Also, the active ingredient is chlorphenapyr, where mortality reached 80% in the case of the direct of the curative approach, or even more than 80% when we try to protect the plant using the pesticide, right? So we could confirm that indeed chlorphenapyr Piston was a very efficacious pesticide. We also confirmed that Conserve, which is spinosad, also was very efficacious, followed by Tymectin, which is abamectin, is the formulation of abamectin. So we had 3 pesticides that, regardless of the way that they were administered to the plant, they could cause significant mortality to the thrips. But we also saw potential on Expire, which is a combination of sulfoxaflor with spinetoram, but only when it is used as a preventive spray application, so before the thrips arrive to the plant. And we found a very similar result in the case of the biorational pesticide. So in the case of the mineral oil and the sesame oil, we saw that if we spray the plants with these products, we could potentially protect the plant and cause thrips mortality when the pesticide is already present on the plant. So overall, regarding chemical control, we saw from the laboratory as well as the greenhouse experiments that there is potential in at least 12 conventional and 3 biorational pesticides, because we could see the high mortality despite the fact that, especially in the laboratory, we only measure mortality within 48 hours. What we also saw is that indeed the greenhouse experiments on mandevilla verified the results that we obtained in the laboratory. And we also saw that the mineral oil and the sesame oil could cause significant mortality in comparison to the water control when they were applied in a preventive manner. One thing that we were able to document in our experiments, and didn't show you because I don't have enough time, is that these thrips really prefer to attack the upper part of the canopy where we have the new growth and the tender tissue. But the efficacy of the chemical control products, I need you to know that it may vary with the plant species. So we did experiments also on gardenia
plants, and then we saw slightly different results. Something that I would like to point out and discuss, and already Dr. Smith touched upon, is what we should do in order to avoid the thrips developing resistance. And this is why we always urge and advise people to use integrated pest management, because only using chemical control is not going to solve the problem. Actually, it might make it larger if we end up with resistant insect populations. So what we always advise is to rotate products with different active ingredients that belong to different groups. And you saw in this presentation, what we are trying to do, we put the different groups with different colors. So people, when they're making the decision about which active ingredient they should choose, they can also use the colors as a reminder how to rotate the different active ingredients. But no matter what, you really need to be careful not to use products that have active ingredients that they belong to the same IRAC group. An example is expire and conserve. So in these two products, they share an active ingredient that belongs to group 5. The same thing with Pradia and Mainspring. Their active ingredients, Pradia has 2 active ingredients. One of them belongs to group 28 as Mainspring. So you cannot use expire and the next week you go and put conserve, because this is not a correct rotation. So, of course, when we are dealing with ornamental plants, the first, and in general plants, what we want to do is to have clean propagative material so that we start our crop by being clean. And this is what we try to do. We develop treatments for propagative materials by dipping them into different solutions. So in the United States, there are some products, and we didn't test all of them, but we tested 4 of them, sorry. There are products that they are registered for dipping. So you can actually place plant materials into a solution in order to disinfect them and start your crop clean. So in our case, we worked again for our evaluations with the bean plant, and we used small bean cuttings, as you can see in this picture. And then we worked with a mineral oil and 3 formulations of Bavaria bassiana. These are entomopathogenic fungi products. So these are under the category microbial products, right? So they are considered as part of biological control because we are using fungi in order to mitigate the pest. And we tested all these products at the maximum label rate. And again, we had water as our positive control. And then we had also a treatment where we didn't dip the plants as our negative control. So in this first graph, you will see on the y-axis we have the proportion of thrips parvispinus that they were dislodged because we placed the beans inside this solution, and on the y-axis we have the different treatments. You will notice that in the case of the Botanigard, which is a formulation of Bavaria bassiana, as well as Safoilex, which is the mineral oil, we had significantly more thrips being dislodged because of the treatment in comparison to the water and the negative control. Additionally, when we checked the mortality of the thrips, we had placed second instar larvae on these plants and we dipped the second instar larvae. We saw that the most efficacious product was actually the mineral oil Safoilex, because this was the oil that could cause the highest thrips larval mortality on these bean seedlings. A few conclusions regarding these deep treatments. We saw that immersing the beans in the Botanigard, so the formulation of Bavaria bassiana, and in the mineral oil, it could remove but also kill up to 100% of the second instar larvae that were present. However, growers need to be very careful and to pay attention, because if the plants have already scars from the thrips,
and they have openings, dipping them into the oil might cause phytotoxicity, and the tissue will not be healthy. Another thing that we also noticed, because we also evaluated phytotoxicity to see if the canopy, if the plant tissue is going to be affected by the treatment, we saw that the wettable powder formulations for the entomopathogenic fungi, they were less toxic than the liquid oily formulations. So if we want to be successful in actually mitigate an invasive pest or a serious pest in general, it doesn't even have to be an invasive, but in our case it is, we need to seriously consider the use of biological control, because it will give a lot of different options. We can go with different groups of organisms that can help us mitigate this pest. So right now I'm gonna show you the results of the efficacy of entomopathogenic fungi, and we will continue with other biological control options. So starting with entomopathogenic fungi, we have several formulations of this fungi in the United States, and usually they come in two forms, either a wettable powder or a liquid oil formulation. Okay, so we have different product names, and depending on the product, of course, you get a different active ingredient. Some of the products share the same species of fungi, but they have differences in the strain. Some other are completely different. So again, what we did, we started by doing laboratory evaluations, because as you can see, these are a lot of treatments, and we did not know at that time where we should put our focus, which of all these treatments is the most efficacious against the Thrips parvispinus. So we did laboratory evaluations, and in this case, because we are working with fungi, so the type of work that we do is a little bit different than with pesticides. We use a fixed rate, counting the spores, how many spores we have per ml of liquid of solution. And then we gave equal opportunity to all the products, and then we assessed the mortality of first instar, second instar thrips, and adult thrips, the female states. Okay, so what we did is the same evaluations like I showed you in the lab for the chemical control, and we found that there were 4 products, 2 wettable powders and 2 liquid formulations, that they could cause high mortality in all these 3 different stages, and they also had an effect on their feeding behavior. So after we found this, we decided to further explore these 4 products into a greenhouse experiment using ornamental plants. And in this case, since these products are available in the American market, we went with the maximum label rate. So we made solutions in water using the maximum label rate, and we sprayed them on the plants that they were grown in a greenhouse. So I'm going to give you a few details about how we did these experiments. For these experiments, we worked with gardenia plants, because gardenia is really one of the most preferred ornamental hosts of Thrips parvispinus. And then we had these gardenia plants, and we infested them with 30 second instar larvae and 30 adult female thrips. We let the thrips establish for 2 weeks on the plants, and then we applied the treatment. So it was a curative approach, right? So we had an infestation, and we tried to mitigate the infestation using entomopathogenic fungi. And what we did, we were sampling for 5, 7, and 10 days after the application. And we repeated the experiment twice, and in total we had 20 replicates. You will see that we sampled 5, 7, and 10 days after the application, because this product requires minimum 4 days in order for us to measure their efficacy.
So in this graph, you will see the population dynamics of the thrips, and on y-axis you have the average number of thrips, of live thrips on the plants over the course of our experiments, right? At 5, 7, and 10 days when we took our samples. So you will see that regardless the treatment, all of the treatments had significantly lower number of live thrips when we compare them to the water control. As you will see, the control, that is the orange line, was higher, so it had more live thrips in comparison to our treatments. However, we were also able to measure the actual mortality, how many dead thrips we had in each treatment. And in this case, you will see that there was one product that is called Isarit. It is from Koppert. It is a formulation of Isaria fumosorea that caused the highest mortality of thrips. So, some conclusions regarding the entomopathogenic fungi and their efficacy. In our lab experiments, we saw, because we again tested the different type of applications, a direct one and a residue one, we saw that the mortality didn't vary with the type of the application. And this is why we went with one type of application in our greenhouse experiments. Another thing that we notice is that the formulations that they are liquid, right? The liquid formulations, when they come into contact with the thrips, they can cause higher mortality than the residue toxicity, because they also have a mechanical way that they work. They can block the spiracles of the insects, and then the insects cannot breathe, and then they die. Another thing is that regarding the wettable powder, we saw that Isarit and Ancora had the highest efficacy. And when we checked the liquid formulations, Lalgard and Velifer had the highest efficacy. And the most important is that the experiments in the greenhouse experiments showed us that all the products were actually efficacious. From all the products that we tested, they were efficacious. It's just that Isarit was the one that really stood out of the four. So moving towards entomopathogenic nematodes, which is actually a very interesting group of biological control agents, the nematodes now, we are going to use them for the soil dwelling and living stages, the prepupas and the pupas. And the reason why we want to do that is we want to break the cycle. So we want to target these stages before they actually being able to reach adulthood and reinfest the plant. So for these experiments, we use these small arenas that you can see. We put soil and a sticky card on top, and then we tested several entomopathogenic nematodes that they are available in the American market. And then we tested them. We had water as our control, and the rate that we used was 200 infected juveniles per square centimeter. Long story short, because I'm running out of time, from the 6 species that we tested, 4 were very efficacious: Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis indica, Stenainerma carpocapsa, Stenainerma rheobrava. These 4. So we did a greenhouse experiment evaluating these 4 species. And in this case, we worked with mandevillas. So the mandevillas, they look like this. This is how the experiment looked like. What we did, we infested the plants with second instar, 52nd instar larvae. And then 3 days later, we applied the nematodes in the soil. And we had the different treatments, the 4 nematode species that we identified from the lab, and water control. The rate that we chose in this case was 100 infected juveniles per square centimeter. We went by the label rate in this case, because these are commercial products. So what we did, after 24 hours, we also placed yellow sticky cards in order to be able to capture adult females that would emerge
from the soil. And in this case, if this happens, it means that our treatment was not efficacious because we have the completion of the life cycle, right? So what we did, we collected 8 days later, we collected all the canopy in bags, and we measured absolutely all the thrips that we could find on the canopy, but we also replaced the sticky cards. And we also took counts of these sticky cards at 10 and 13 days later in order to collect more data and make sure we are not missing thrips that emerge from the soil. Long story short, these are our results. Here you can see the proportion of adult thrips that emerged that we could recover from our sampling. Of course, the highest proportion of adult thrips were in the control because this is where we did not apply any treatment. And we can see that all of the treatments actually had significantly lower number of adult thrips. But Stenoinerma liobrave and Stenoinerma carpocapsae were the two that they were really much lower than the water control. So regarding the entomopathogenic nematodes in general, we saw that Stenoinerma liobrave and Stenoinerma carpocapsae were the ones with the greatest potential to control the short spine thrips. And we believe that the combination of nematodes with other biological control agents has a potential to really improve the efficiency and the control of this invasive pest. So I left the best for last, and I'm sorry I have taken a couple of more minutes, but I'm gonna very quickly talk about the predatory insects and the predatory mites. In the case of predatory insects, we tested 4 different categories, pirate bugs, mirid bugs. We also tested chrysopas and Staphylinid row beetles. We did some laboratory assays. We also have done greenhouse experiments, but we are currently processing the results, so I'm not going to show them today. But just for you to see, we tested all these different predatory insects, and we offer them first, second, instar larvae, and again, adult thrips, adult females to be precise, and then we release the predator and we evaluate the predation rate, but also their oviposition. So how many eggs they laid. Starting with the minute pirate bug, Orius insidiosus, you can see here that when we released the predator in the arena, we had a higher number of dead thrips. This was the case also with the second instar larvae as well as with the adult female thrips. An interesting finding is that the Orius could also lay eggs when it was offered this thrip species. Then we tested a species that we have here in Florida that is not commercially available. We have it, it is naturally occurring. It is called Macrolophus preclarus. This is a mirid bug. And again, we could see that when we were releasing the mirid bug, this one could feed on all 3 stages, and we could observe significantly higher mortality in comparison with the control. Unfortunately, in the case of this predator, we could not observe oviposition. Continuing with Discipus hesperus, which is another mirid, this is commercially available. We did the same bioassays, and we could see a potential when we target the first and second instar larvae. However, when we released adult female thrips, there was no difference between the predator release and its corresponding control. Additionally, we didn't observe oviposition, so this predator did not lay eggs when it fed on Thrips parvispinus, so we didn't really see promising results. Then we evaluated Chrysoperla carnea, which is a very important Thrips predator in general. And again, we observed that it was very efficacious against first and second instar larvae, but we didn't see this
strong effect when it came down to adult thrips. You can see here in a small video how the thrips look like when they are preyed by Chrysoperla carnea. And the last predatory insect that we evaluated was the Staphylinid, Athita coriaria. We call them rove beetles, and because these are beetles that they live in the soil, we, in this case, targeted the prepupa and the pupa. So we used the same setup as we use for the nematodes, right? We evaluated the insects using soil, and we measured how many adult thrips would emerge in the soil when the predator is present. Although this was an exciting experiment, unfortunately the results were a little bit disappointing because what we saw is that the number of dead thrips did not vary. It was not significantly different in any of these two treatments. So the addition of the predator did not result in a higher number of dead thrips. So we concluded that there is no large potential of the rove beetles against Thrips parvispinus. So in conclusion, we saw that the pirate bugs, they can cause high mortality, and they should really be considered. The mirid bugs, yes, they can feed on thrips, but they didn't really oviposit, and this is important when we use biological control agents. We want them to be able, like macro, right? Predatory insects and predatory mites. We want them to be able to reproduce so that they stay on the plant and they are there when the pest arrives, right? So that we also do not have to do repeated applications and spend more money. And we didn't see this with the mirid bugs. We saw that the larvae of the Chrysoperla carnea show potential against the larva stages of the thrips, but not against the adult stages. And unfortunately, the rove beetles did not show potential, and we are processing the data of greenhouse experiments on using Aureus, one of the mirid bugs, and the Chrysoperla carnea, and hopefully in the future we will be able to share this with you. Last, I promise I'm gonna finish, predatory mites. We evaluated 14 predatory mites. I'm not gonna show you everything here. We focused a lot on commercially available predatory mites. Neoceilus longispinosus is commercially available in Honduras and China. We do have it here naturally. It is an exotic species, but we can find it in papayas. We also, most of them belong to the Phytozoite family, which is the largest predator family. But we also chose to evaluate a new predator that belongs to the family Anistidae. It is called Anistis baccharum, and a relapid predator, which is a soil predator, that is called Stratiolelaps scymitus. We also focused and did some evaluations with naturally occurring predatory mites that we have here in South Florida. And the first one is Propriseopsis ovatus, and the second one is Amblysseus largoensis. Just to make you aware, we started by offering them the different stages of thrips to see which one they preferred. And in the case of Amblysseus largoensis and Neoceilus longispinosus, I can tell you right now, they didn't prefer any of the stages that they were offered, and they didn't feed at all. So they were excluded. However, the remaining of the predatory mites that we evaluated, the phytoseeds showed a high preference for the second instar larvae. However, we saw that Amblysseus friscis could also feed on prepupa. Anistis baccharum, which is a very voracious predator, could feed on all three stages that we can find on the foliage. Stratiolelaps scymitus could feed on all the stages that we can find in the soil. L2 go to the soil in order to pupate, so that we can still find a second instar larvae in the soil, and this is why I said that.
and Proprioceptus ovatus could feed on the first instar as well as the prepupa. So since we knew which was the preference, we wanted to see how they're going to perform if we give them their preferred states. And for that, we measured their predation rates and their oviposition rates over 4 days. And we had these arenas. We introduced the thrips larvae. In this case, most of them preferred the first instar larvae, so we went with these states, and we evaluated the predation and oviposition. So in this graph, you will see the average consumption, thrips larva consumption per day, and you will see that there were 4 predatory mites that show the highest promise. This was Amblyhydromalus limonicus, Ambliceus wiersky, Iphiseus degenerans, and Stratiolella psimitus when was offered the second instar larvae. In the case of Anistis baccharum, you can see that this is a highly voracious predator that was offered 15 second instar larvae, and it all consumed on average 13 larvae daily. This is how its egg looked like. And regarding the oviposition of the other predators, we can see that Ambliceus wiersky, Iphiseus degenerans, Neocoelus cucumeris, and Stratiolella psimitus, when it fed on second instar larvae, they had a large number of predators that they laid daily when they fed on first instar larvae. So what we saw is that the majority of the predators prefer the first instar larvae. We saw that the commercial predator Lambriceus wiersky and the Proprioceptus ovatus that naturally occurs, they could prey on prepupas, which is something interesting and we wanted to know. We also saw that Anistis baccharum can feed on adult females, which is a very difficult stage to target, and this predator, because it's large and highly mobile, can do that. And then right now we are completing greenhouse experiments evaluating Ambliceus wiersky, Iphiseus degenerans, Neocoelus cucumeris, Amblyhydromalus limonicus, Anistis baccharum, and Stratiolella psimitus in order to see if they have the potential to control Thrips parvispinus on a plant when they are established before we release the thrips. So the idea with the predatory mites is that we have the mites established on the plant before the thrips arrive. And we call this like we have a standing army. If you release predatory mites after the thrips have arrived to the plant, most probably the biological control will not be as successful and you're not going to see the results that you would normally see if you did it the other way around. So, a couple of things that I want you to remember is that Thrips parvispinus is an important and difficult challenging thrips. The chemical control alone cannot eliminate the pest from your plants, and integrated pest management is important and necessary in order to achieve the best and more sustainable control and, of course, avoid resistance. Usually what we recommend is treatments that target simultaneously the above and below ground thrips stages. And with that, I'm going to leave you the QR code of the website where we have presentations, recordings, as well as the different papers that we have published on these thrips. And I would like to thank you for your attention, of course, all the funding agencies, my lab, who were great producing all this data, and a special thank you to Maria Alejandra Cannon, who is my biological scientist, and she helped me today translate all this presentation for you. Thank you. Gracias y disculpe, I took longer than I expected. Gracias, Alejandra. No sé si hay preguntas. Y hay muchos comentarios en el chat y no estoy ignorando los comentarios aún de amigos y compañeros. Estoy pensando, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
Hola, hola, tengo una pregunta. Sí. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, sí. La pregunta es bueno, mi nombre es Adelson Araya de la Universidad de Costa Rica y la pregunta es respecto con umbrales económicos de tres pardaespinos. Si tienen algún dato, algún umbral económico para poder trabajar con el manejo integrado de plagas. Am, no, y este concepto de umbrales económicos, la verdad, ah, yo no soy muy fan de este concepto porque sabemos cuando esas plagas llegan que se van a poner en peor. Y Ana Mezaros me envió el comentario que no hemos hablado, al menos cuando yo estaba hablando de cultivos, de la importancia de detección temprana. Yo creo que eso también es importante para ornamentales am, pero umbrales económicos en sí no lo tenemos. Otra, Pamela, Hola, hola. hola. Hola Alexandra, ¿cómo estás? So I'm gonna ask my question in English if that's okay. Yeah, that's fine. So I just have a question for Alexandra. Thank you for your great presentation. You give me a lot of ideas to do here in Costa Rica, so thank you for that. So I was wondering about the Stratiolella labs images. Do you think I know that you evaluated that it's eating the larvae too of the thrips, right? So I was wondering do you think or if you have seen that this mite can eat the eggs? So yeah, like that they live in the soil and given the life cycle of the thrips. So I was wondering about that. Thank you. Thank you, Pamela, for your kind words and question. So Stratiolella simitus is a predatory mite that we release in the soil, right? So in the soil, we will find on the surface, usually we will find the second instar larvae, and then a little bit deeper, we will find the prepupas and the pupas. So these are the two stages that the Stratiolella simitus will prey upon. The eggs of thrips are being laid inside the leaves, so they are all the time on the leaves, and actually we cannot see them. And there are indications that predatory mites like Amblysseus wiersky might be able to actually prey on the eggs that they are inserted in the leaves. We haven't been able to document that for Amblysseus wiersky, but Stratiolella psimitus, since it is applied and lives in the soil, will not be able to target the eggs of Thrips parvispinus. Ok, gracias. Solo la pregunta era si algunos de los depredadores acros atacan a los huevecillos. Uno de los depredadores que funciona en el suelo, pero los huevecillos del trips están adentro del tejido de la planta, entonces con este no. Pero Alejandra dijo que es posible que Amblysseus swirsky es posible que puede atacar a los huevecillos, pero es algo que siguen investigando. Santiago, una pregunta. Yeah, my name is Santiago Corral. Thanks a lot for the talk. I was wondering, on a larger scale on the plantation, what does the deployment of these predators look like? So, because at that scale, you gotta worry about how do you cover most of the plants in similar concentrations. So what do you think that would look like? Hi, Santiago. Yeah, this is an excellent question. We don't really have, at least like from an academic point of view, we don't really have this answer. But biological control companies like Coopert, BioBee, BioBest, BioLine, all these companies are working heavily on actually developing release rates for this predator targeting Thrips parvispinus, and this will be able to give you like a better idea. But certainly, having a good coverage of the crop, so you have enough predatory mites present on your crop throughout, will be important because thrips are very small, they are great in hiding, so you want to secure that at least you have enough natural enemies on your crop in order to respond to the thrips.
Can I say something? Just comment on this one. Ana Mészáros, sorry. Yeah, Yes. go ahead. We saw a few companies experimenting applying predatory mites via drones. So it could be applied on a larger surface. It's still in experimental stage, but we see applying mites with drones already. Thanks, So Ana. that can be an option. Thank you. Esteban Aragón, una pregunta. O ya. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Aragón desde Costa Rica. Saludos. Saludos. Ella comentó las aplicaciones con manejo preventivo de el aceite mineral y el de sésamo. ¿A qué dosis hicieron las pruebas y con qué frecuencia de aplicación? Si hay algún dato sobre eso. Hola Esteban, fuimos con la dosis máxima y hicimos solamente una aplicación. Ok, solo una aplicación y con la Solo dosis una. máxima. Sí, Pero eso era un ensayo, creo, en un pero laboratorio. también en greenhouse. Ok, no hay como una segunda aplicación para ver cuál es el máximo control sobre el TRIPS. Como una segunda aplicación con los intervalos de aplicaciones. Sí, es algo que se podría hacer, pero adentro del contexto del estudio era solo una aplicación para tener datos preliminarios sobre lo que estaba funcionando. Pero sí, el próximo paso es evaluar este tipo de aceite ahí tal vez en el campo o en un invernadero. Pero hasta ahora, doctor Vinti no ha hecho este tipo. Pero claro, pero sí que vale la pena. Ok, gracias. Básicamente es para bajar las cargas químicas, ¿verdad? Es para... ¿Cómo? Básicamente es como para bajar la carga química a nivel Sí, de sí, planta. sí, una alternativa, sí. O para eliminar, si se podemos eliminar, pero al menos para tener alternativas a insecticidas convencionales. Ok, Tal vez, gracias. tal vez una pregunta más y después yo creo que tenemos que empezar con la última charla. ¿Hay una pregunta más para doctora Alejandra? No miro. Ok. Ok, muchas gracias Alejandra. Yo creo que ya vamos a seguir adelante por el tiempo con la presentación de licenciada Mariana Montero. Hola a todos. Solo un momento. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí, Sí. sí. Hola. Yo soy Mariana Montero, la estudiante de doctorado de Dr. Hugh Smith. Y hoy voy a hablar de mi investigación en la cual estoy evolucionando la toxicidad y la inhibición de la oviposición de Megalothrips ocellatus por biopesticidas. Y yo quería comenzar con la idea que motivó esta investigación, que es si podemos manipular la forma en que los trips perciben la planta hospedera. Entonces, queremos saber si existen biopesticidas que sean comercialmente disponibles, que realmente pueden inferir con el comportamiento de oviposición de los trips. Porque muchas veces estos productos se etiquetan como poseedores de propiedades tóxicas y también otros modos de acción que afirman afectar la interacción entre la plaga y la planta hospedera, pero ¿cómo exactamente? Y es esto que queremos investigar. Entonces, en este estudio nos enfocamos en ambos aspectos de los biopesticidas, en su efecto tóxico y también en su capacidad de actuar inhibiendo la oviposición de Megalothrips ocellatus. Y antes de empezar, yo quiero resaltar un punto biológico importante que Dr. Smith ya ha mencionado, pero quiero mencionar una vez más. Megalothrips no es generalista como Thrips parvispinos. Ocellatus está principalmente asociado a leguminosas y eso puede influir en cómo la plaga percibe y responde a ciertas señales del hospedero.
porque cuando una especie está más especializada, puede estar respondiendo a señales químicos o visuales específicos de su hospedero. En cambio, una especie que es más generalista, como parvispinos, puede interpretar estas señales de manera muy diferente. Entonces, aunque esos resultados sean bien relevantes para los datos, no se pueden extrapolar automáticamente para parvispinos. Aún así, yo considero que es importante evaluar también en esta especie, en parvispinos, y vamos a hacerlo en el futuro. Entonces, la estrategia más común para manejar datos es el control químico, por lo que los productores dependen en exceso del uso de insecticidas y nosotros sabemos los efectos adversos de los químicos, que son efectos sobre organismos benéficos, riesgo para el ambiente, desarrollo de resistencia. Y además los trips se esconden dentro de las flores, así que el rocío no va a llegar bien. Por eso es bien importante buscar alternativas que sean diferentes del control químico. Y en este estudio estamos evaluando 5 biopesticidas diferentes. Los primeros 3 son mezclas de aceite de origen botánico. El primero es una mezcla de ajo, canola y capsicum. El segundo es un extracto de aceite de neem. Y el tercero es una mezcla de aceites de romero, clavo, menta y jabón insecticida. Estos modos de acción incluyen toxicidad por contacto, repelencia, inhibición de la alimentación, inhibición de la oviposición. El cuarto producto evaluado es un producto de fermentación microbiana que, según su etiqueta, interfiere con la actividad alimentaria de la plaga. Y el quinto producto es un producto mineral basado en arcilla caliónica y su modo de acción consiste en formar una barrera física sobre la superficie de la planta y eso puede influir con las interacciones de plaga y hospedero. Entonces, los objetivos de este estudio son evaluar la eficacia de los biopesticidas contra oxidatados mediante la evaluación de toxicidad residual, de su toxicidad por aspersión directa, de sus efectos inhibitores sobre la preferencia de oviposición y también la supresión poblacional en plantas completas bajo a condiciones de invernadero. Y en este primer ensayo evaluamos la toxicidad por contacto residual. Esta es nuestra unidad experimental, una bolsa tipo Ziploc con un papel filtro en el interior para mantener la humedad. Utilizamos plántulas de frijol y sumergimoslas en la solución del tratamiento y añadimos 10 hembras de oxidatados dentro de la bolsa. Esos fueron los tratamientos que evaluamos, los productos que acabo de mencionar y también añadimos un control positivo que fue Radiant, que es un espinatorán, y también un control sin tratar. Entonces totalizamos 8 tratamientos con 5 repeticiones y evaluamos la mortalidad a las 72 horas después del tratamiento. En nuestro segundo ensayo evaluamos la toxicidad de los tratamientos por aspersión directa. Entonces primero añadimos 10 hembras de oxidatados a estos vasos Daly que pueden ver en el video y las rociamos usando este aerógrafo con compresor, como pueden ver allá. Y cubrimos la apertura del vaso con parafilm para contener la niebla de aspersión. Y los tratamientos y números de repeticiones fueron los mismos que en el primer ensayo. Y la mortalidad también se evaluó a las 72 horas. En este gráfico están representados los resultados del primer ensayo de toxicidad residual. En el eje X tenemos los distintos tratamientos. En el eje Y, la supervivencia de oxidatados es expresada en porcentaje. No analizamos estadísticamente estos datos porque no hubo ningún efecto biológico de los biopesticidas sobre oxidatados. Entonces, como pueden ver, la supervivencia fue mayor que 80% en todos los tratamientos. Obviamente, excepto por espinatoram, que es nuestro control positivo, que mostró 0% de supervivencia como esperado. Entonces, en conclusión, ninguno de los biopesticidas presentó un efecto tóxico residual sobre oxidatados.
Y con respecto a la toxicidad por aspersión directa, el segundo ensayo, Spinatorium volvió a causar mortalidad casi completa y todos los demás tratamientos resultaron en altas tasas de supervivencia. No se detectaron diferencias significativas entre ellos, excepto la mezcla de romero, menta, clavo y jabón, que mostró una supervivencia moderadamente reducida en comparación con otros tratamientos, aunque no fue significativamente diferente del control sin tratar. Por lo tanto, no podemos inferir que estos biopesticidas causen un efecto tóxico directo sobre los resultados tampoco. Ahora, este tercer ensayo, evaluamos la inhibición de oviposición utilizando un sistema de doble elección. En esta primera imagen tenemos nuestra unidad experimental. Entonces, en cada jaula colocamos una planta tratada y también una planta sin tratar. Las plantas tratadas sumergimos en la solución del tratamiento y añadimos 15 hembras de usitatos en cada una de estas jaulas. Y estos fueron los tratamientos evaluados y además incluimos un tratamiento control con 2 plantas sin tratar, la planta A y la planta B, para confirmar la distribución de los TRIPS cuando no hay ningún efecto de tratamiento. La recolección de datos se realizó 4 días después de la infestación, cuando las larvas de primera generación ya habían eclosionado. Y colocamos las plantas en bolsas plásticas y llevamos al laboratorio, realizamos una disección completa bajo microscopio, contando el número total de larvas presentes en cada planta. Y eso que representa la preferencia de oviposición de los TRIPS. Y en este gráfico está mostrando los resultados del ensayo de inhibición de la oviposición. En el eje X se encuentran los tratamientos que fueron evaluados. En el eje Y, el promedio de larvas de usitatos por 8 plantas. En azul nos muestra las plantas tratadas y en naranja las plantas sin tratar. En verde y rosa tenemos la planta A y la planta B representadas del tratamiento no tratado. Y de manera bien interesante podemos observar que el producto de fermentación microbiana, el aceite de NEM y la arcilla caliónica presentaron una reducción significativa en el número de larvas en las plantas que fueron tratadas, lo que refleja propiedades de inhibición de la oviposición de sus productos. Sin embargo, la mezcla de ajo, capsicum y canola mostró un efecto totalmente opuesto, causando un aumento significativo en el número de larvas en las plantas tratadas. Y ese resultado es bien llamativo y pretendemos evaluar los componentes por separado para entender mejor lo que pasó, por qué tuvo este efecto. Y ahora realizamos un cuarto ensayo, cuya recolección de datos finalizamos a principios de esta semana. Y para evaluar si los efectos observados en laboratorio sobre la inhibición de la oviposición se traducen en una supresión efectiva de la población bajo condiciones de invernadero. Entonces, el objetivo de este cuarto ensayo fue evaluar el efecto de biopesticidas en la supresión de la densidad poblacional de TRIPS en plantas completas a lo largo de 4 semanas, de 28 días. El diseño experimental fue bloques completos al azar. Se establecieron 4 bloques y evaluamos 6 tratamientos. En total, el experimento estuvo compuesto por 24 parcelas experimentales con 12 plantas por parcela. Y esos fueron los tratamientos que evaluamos: el aceite de NEM, ajo, canola, capsicum, la arcilla caliónica, el producto de fermentación microbiana. También tuvimos un control sin tratar y un control positivo. Los tratamientos se aplicaron utilizando una mochila de aspersión. Se utilizó la dosis máxima recomendada en la etiqueta del producto. Las aplicaciones se realizaron semanalmente durante 4 semanas. Y la liberación de insectos se realizó inmediatamente después de la primera aplicación. Y los insectos fueron aspirados y transferidos utilizando tubos de vidrio que fueron colocados de cada lado de la parcela para permitir su dispersión libre y tener una selección libre de las plantas. Y entonces tuvimos un total de 11 hembras por parcela, o sea, 1 por planta. En cuanto a la recolección de datos, realizamos un muestreo destructivo semanal durante 4 semanas. Y cada muestreo se llevó a cabo 7 días después de cada aplicación. En cada semana se tomó una planta por parcela como unidad de muestreo.
La planta completa fue retirada y disecada bajo el microscopio y se realizó un conteo individual de trips por estadio. Y la abundancia de los trips, de conteo de los trips, es la indicación de la densidad poblacional. Bueno, aquí tenemos los resultados. En esta gráfica, el eje Y representa el número promedio de usitatos por 4 plantas muestradas. En el eje X tenemos los días después de la aplicación y cada línea corresponde a uno de los tratamientos que fueron evaluados. Bueno, lo primero importante es que el efecto de tratamiento fue estadísticamente significativo en general y las letras aquí aparecen en la gráfica están representando estas diferencias estadísticas globales entre los tratamientos. Y si observamos específicamente los biopesticidas, representado en morado, tenemos la arcilla caliónica, que fue el producto con mejor desempeño, se mantuvo con poblaciones bajas durante todos los 28 días de evaluación y además presentó densidades significativamente menores que el control sin tratar, lo que indica una supresión consistente de la población. El tratamiento de ajo, canola y capsicum en azul presentó mayores densidades y repuntes tardíos, que fue el mismo patrón observado en el ensayo de oviposición, donde se observó un incremento de oviposición. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente distintas del control sin tratar. Y en cuanto a los productos de fermentación microbiana y el aceite de NEM en verde y naranja, aunque en algunos momentos se observó cierta reducción de las poblaciones, en general no lograron una disminución significativa y sostenida en comparación con el control sin tratar. Y yo creo que es importante contextualizar estos resultados con el estado fenológico del cultivo cuando amostramos todas las semanas. Entonces, a los 7 días después de la aplicación, en las plantas estaban predominando flores y botones florales. A los 14 días observamos flores y formación inicial de vainas. Y para los 21 días, la mayoría de las plantas presentaron vainas totalmente desarrolladas y pocas flores. Y a los 28 días solo observamos vainas. Entonces, en resumen, en los ensayos de toxicidad, los biopesticidas no mostraron ningún efecto de mortalidad sobre usitatos. En el ensayo de inhibición de la oviposición, la arcilla caliónica, el producto de fermentación microbiana y el aceite de NEM redujeron significativamente la oviposición, mientras que la mezcla de ajo, capsicum y canola la incrementó. Y en el ensayo de invernadero, entre todos los biopesticidas que fueron evaluados, la arcilla caliónica fue lo único que mostró una supresión poblacional estable a lo largo de todas las evaluaciones de 28 días. Entonces, para concluir, los biopesticidas evaluados no mataron a Megalorothrips usitatus. Sin embargo, la arcilla caliónica, el producto de fermentación microbiana y el aceite de NEM sí mostraron potencial para inhibir la oviposición de la plaga. Y la arcilla caliónica fue el único biopesticida que mantuvo poblaciones consistentemente bajas en el ensayo de planta completa en invernadero. Y para futuras investigaciones, nosotros queremos testar estos productos para trips parvispinos también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Solo quiero aclarar que el control positivo en este era un Lanate, 2 semanas de Lanate y 2 semanas de Agrimec. Era un control bastante fuerte. ¿Hay preguntas para Mariana? Por favor. Solo miro letras, bio, MMB. Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí. Me llamo Francisco Rojas, yo soy el propietario de BioMMB, es una pequeña empresa que he desarrollado y la consulta para Mariana principalmente es, o una consulta sería si ella ha aplicado los extractos de plantas vía radicular en 2 o 3 oportunidades para ver efectos. No, todas las aplicaciones fueron foliares, no hicimos ninguna aplicación radicular. Ok, está bien, perfecto. Muchas gracias.
Claro. Buenas, nuevamente Marco Chacón, de Agrobio, representante de Corporate Biological Systems. Mariana, tudo bem? Acho que você fala português, é? Falo português. Sim, eu entendi isso. Eu também falo português, mas eu vou continuar no espanhol, tá? Tá bem, tudo bem. Isso. Mariana, la consulta mía es que también nosotros, como parte de Corporate Biological System, estamos haciendo análisis en las formas de nitrógeno que se encuentran en la planta y hemos encontrado que hay tendencias en donde hay mucha concentración de nitritos y nitrógenos de fácil disposición en la planta, hay una mayor tendencia al TRIPS. Quisiera saber si has visto patrones como este estilo, porque tanto en Holanda como en Costa Rica, como en México, en muchos lugares estamos viendo precisamente este patrón, donde vemos que se utilizan ureas y nitratos que son altamente disponibles para la planta, hay una mayor presencia de trips, parvispinos o cualquier tipo de trips o cualquier tipo de plaga, como incluyendo mosca blanca. Sí, yo creo que hace muy sentido esa pregunta porque ya he visto en literatura que sí los niveles de nitrógeno incrementan las poblaciones de trips y la mayor población de usitato se encuentra en las flores, en las nuevas hojas también, donde tienen las mayores niveles de nitrógeno. Entonces creo que hace muy sentido con las especies de trips. Y nosotros estamos notando eso mucho y estamos buscando formas de nitrógenos más orgánicas que se solubilicen y que den a la planta más posibilidad de tener menos incidencia de plaga. Una pregunta que tenemos nosotros y no entendemos desde la parte de investigación es por qué está esta tendencia. ¿Será que el nitrógeno facilita la producción de proteína o aminoácidos dentro del TRIPS, que acelera el proceso de reproducción o acelera estos procesos? ¿Tenés alguna idea sobre ese patrón? No sé si Dr. Smith puede ayudar con eso, pero creo que sí es para usar en su metabolismo, también para las hembras para producir huevos. Y no sé si tiene algo más a decir, Hugh. No, me puede hacer el favor de repetir la pregunta. Yo estaba contestando algo en el chat. Disculpe. No se preocupe, es que de parte de nosotros, de Agrobio, igual Copper Biological Systems, estamos Ajá, haciendo análisis sobre los efectos del nitrógeno y la ajá, presencia de plagas. sí. Tenemos un análisis y varios análisis que hemos hecho donde vemos que a mayor presencia de nitrógeno disponible en la planta en forma de nitritos y amonios, hay mayor presencia de trips. Eh, Sí, Ujú. disculpe. Sí, hay evidencia, no sé si con TRIPS, pero con áfidos y otros que am, en un exceso de nitrógeno puede tener esta influencia, pero también a las plagas, algunas plagas están atraídos. Por ejemplo, hemos visto que con TRIPS, este tipo de TRIPS y otros se encuentran más en las hojas tiernas, donde hay tejido meristemático, hay más actividad y más proteína, más nitrógeno. Entonces, es probable que haya una relación, pero una relación como que se puede manipular para controlar la plaga, no estoy seguro. Vieras que nosotros tenemos varios productores en Holanda, precisamente vengo en Holanda y en Bélgica, productores que están utilizando diferentes formas de nitrógeno, Ajá. que son menos disponibles, por decirlo así, para la planta. El uso de urea y amoníacos son de muy fácil disposición y tenemos observaciones donde hay mayor tendencia de trips cuando los productos utilizan estas formas de nitrógeno. Mm. Cuando reducimos y utilizamos formas de nitrógeno de lenta liberación, donde haya una buena relación carbono-nitrógeno, notamos mucha menos incidencia de trips y por ende mucho más control. Pero aparte también, mi pregunta era si ustedes conocen por qué es el metabolismo del TRIPS, Ah, donde utiliza este nitrógeno y tal vez acelera su ciclo de vida
o hay poblaciones más altas, porque esa es la observación que tenemos. Si el TRIPS utiliza este nitrógeno para producir más rápidamente sus huevecillos o las hembras lo facilitan más rápidamente para producir aminoácidos, si tienen algo estudiado por este estilo. Yo no sé, Alejandra, no, tampoco. No, no. No, pero esto es verdad, no solamente por los trips, por las moscas blancas, ácaros y casi todas las plagas. ¿Cómo se dice? Se responden positivamente en el nitrógeno. No, esto no es noticia, lo sabemos. El mecanismo detrás de por qué, no sabemos. Sí, exactamente. Y nosotros estamos utilizando otras fuentes de nitrógeno que sean formas de liberación de nitrógeno más lentas, más asimilables para la planta, que no sacrifiquen producción y que tengan menos incidencia de trips, menos incidencia de plagas. Es más, estaba comentando aquí, por cierto, con otro colega, Daniel Salazar, un gran amigo, que él está utilizando bacterias solubilizadoras de nitrógeno y también está teniendo efectos muy positivos para el control de trips. Entonces creo que gran parte, también algo interesante a evaluar por los productores y por ustedes en la parte de academia, es evaluar cuáles son alternativas para tener diferentes formas de nitrógeno en las plantas y, y reducir la tendencia de trips con no solo el control biológico. Mi empresa vive de control biológico. Nosotros producimos ácaros depredadores, nematodos entomopatógenos. Creo que somos, si no es la primera, estamos en el top 3 de las empresas más grandes del mundo con Copper Biological Systems. Eh, entonces, pero igual seguimos avanzando y lo que sí vemos es esta tendencia del nitrógeno y con los productores que reducimos nitrógenos y cambiamos a formas de nitrógenos más orgánicas, vemos menos incidencia de trips. Gracias. Gracias, Marco. Muchas Una, gracias por la ve, información. si hay una pregunta más que sea puntual por el tiempo, Tengo una, por favor. adelante. Para Mariana, con respecto al NIN, según lo que entiendo, el NIN necesita una degradación fotosintética para poder, digamos, para que la azaractina pueda ser más letal. Entonces quería saber si se tomó en cuenta esto en cuanto al fotoperiodo en los ensayos. No, no tomamos en cuenta esto porque este producto no tenía azadiractina. Es el estrato de la resina de NEN. Entonces no es basada en la azadiractina. Gracias. Claro. Bueno, muchas gracias. Ya creo hemos tardado un poco más de lo que estuvimos pensando, pero gracias a todos por quedarse con nosotros. Yo, yo creo que ya vamos a terminar. Voy a dar la palabra, bueno, volver con don Esau, pero solamente quería decir que nosotros queremos seguir en comunicación con todos ustedes con este asunto por toda la región. Yo sé que en el pasado hemos aprovechado del Congreso del PCC-MCA, que este año va a estar en Honduras, creo. Pero tal vez es un buen lugar para juntarnos de Florida y de la región para tener talleres en TRIPS. Solo es una sugerencia que quiero poner al grupo, pero podemos seguir en contacto. De nuestra parte, como Servicio Fitosanitario del Estado, agradecer a Alexandra Revinti, a Mariana Monteiro, a Ana Mazoros y por supuesto al doctor Hugo Smith por por este intercambio de transferencia de conocimiento. Y como lo dije cuando empezábamos, desde el año pasado el doctor Hugo Smith estuvo anuente a colaborar y yo creo que hoy se abre una ventana de intercambio de información y de comunicación, no solamente con el servicio fitosanitario, sino directamente cada uno de ustedes, los que estuvo hoy presente, con los expositores. Y yo creo que podemos abrir los micrófonos y darles un aplauso de despedida. Bravo. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Okay.
Gracias, Muchas Esaú, gracias. también por facilitar esto. Gracias a ustedes. Y Sí. como les recuerdo, estén atentos a nuestro Facebook. En el mes de abril estaremos con otras charlas con especialistas en cítricos. Ok. Muchas Gracias. gracias. Buenas Gracias. tardes. Gracias Vaya, a todos. ok, bye. Vale.